Bienvenidos a una nueva edición de Leer por Leer, donde, contando esta noche con José Javier Esparza, muy buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Les vamos a ofrecer un lote, creo que interesante, de un par de libros de una temática, bueno, actual, ambientada en la historia, pero actual, porque va de mujeres y probablemente esto, como digo, les suene. ¿Y de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de dos obras, una sobre el reinado de Isabel II, bueno, sobre el reinado, más bien sobre la reina, porque versa mucho en torno al personaje, que no es exactamente lo mismo, de Isabel II, un enfoque de ese personaje de una forma más, digamos, comprensiva, y una segunda obra de la que hablaremos más adelante, Fabiola, que es una novela ambientada en el Bajo Imperio Romano. Hablaremos de las dos, pero vamos a empezar por la más cercana en el tiempo, que es la de Isabel II, un libro de José Luis Comellas. ¿Sobre qué no habrá escrito José Luis Comellas? Un autor realmente prolífico, además un hombre cuya vocación ha sido siempre la divulgativa, pero a la vez con mucha profundidad, y hay que agradecérselo profundamente, porque eso es una de las mayores carencias que hemos tenido en nuestro panorama cultural, iba a decir en las últimas décadas, pero es que no se me alcanza décadas, por muy lejanas que sean, en donde hayamos disfrutado de esa perspectiva. Así que, bueno, Isabel II, José Javier, un personaje verdaderamente central en el siglo XIX español, además ocupa cronológicamente ese centro del siglo, pero de alguna manera casi todo el siglo se mueve en torno a ella, antes por la querella de la sucesión dinástica que provoca la guerra carlista, después pues porque dará lugar la querella de la sucesión dinástica. Efectivamente lo mismo, donde nos traerán un rey italiano, nos traerán una república y acabará en la restauración. Es decir, esta niña, porque era una niña evidentemente, es reina con 3 años, ¿no? 1833. Sí, señor, con 3 Fernando VII, 3 años. Nace, claro, como... Y en torno a ella buitres, alimoches y cóndores de todos los pelajes y de todos los colores ideológicos y económicos en una España que su padre, Fernando VII, ha dejado hecha una auténtica porquería, todo se ha dicho. Y deja el poder en la revolución, el poder, la corona, después de la revolución de 1868, revolución que le dan sus favoritos. Conviene no olvidarlo, es decir, ella ha sido madrina del hijo de Prim, si no me equivoco, el general Serrano era su general bonito, o sea, sus favoritos le dan un golpe de Estado, porque la revolución del 68 es un golpe de Estado de izquierdas. Y durante esos 65 años, esta mujer es reina. 65, que son muchos años. Y uno lo lee y se pregunta, ¿de verdad mandó alguna vez? O mejor dicho, ¿gobernó alguna vez? Porque mandar seguro que mandaba. De estas cosas que mandan las señoras de corte y tal. Pero, o sea, que aquí se hace lo que yo digo, vale. Pero el país era el que tú querías hacer. ¿Alguna vez quisiste hacer algo con el país en realidad? Seguro que sí, porque tenía asesores, gente... Eso parece que sí. ¿Pero de verdad hizo algo alguna vez? Tú empiezas a repasar su trayectoria política y de niña está completamente sojuzgada por las peleas entre, fundamentalmente, las facciones de la izquierda de la época, que son las dos facciones liberales, ¿no? Exaltados y moderados, doceñistas y treintañistas, como se les quiera llamar. Y el resto de su vida son los espadones, que con la excepción de Narváez, todos los demás son de la izquierda de la época. Insisto en la época porque la izquierda de la época no era como la izquierda de ahora, ¿no? Bueno, y en medio una reina que flota, por así decir. Sí, bueno, es que realmente, claro, cuando comienza el enfrentamiento con los carlistas, que es algo más, lógicamente, que una querella dinástica, realmente la corte se echa en brazos del partido, vamos a llamarle así, progresista, pero en su versión más moderada, porque no tiene otro remedio. Porque la causa carlista es la causa popular, es la causa verdaderamente popular, la causa del pueblo. En buena parte del país, sí, efectivamente. Claro, salvando un poco las ciudades donde las clases populares urbanas sí que eran más proclives al liberalismo, en todo el resto del país lo que había era un rechazo brutal al liberalismo. Y la corona se identifica con ese liberalismo precisamente porque es la causa que queda un poco vacía. Realmente no es una lucha en principio, sino entre carlistas e isabelinos, no propiamente liberales, sino los que apoyan a Isabel. Se identifica más de esa manera. Y siempre optará, la corona siempre optará dentro del juego liberal, siempre optará por los moderados frente a los progresistas, sistemáticamente, lo que lleva a que la mayor parte de los pronunciamientos sean progresistas, sean de izquierda, con lo cual realmente van acumulando ahí un histórico importante de golpes de Estado y de pronunciamientos, con una diferencia grande, que una cosa es el pronunciamiento, que es, en definitiva, para cambiar un gobierno e instigados por los políticos, fundamentalmente, porque no es que un militar ocupara el poder necesariamente, y otra cosa es el golpe de Estado, que es el 68. ¿Eso es un golpe de Estado? Pues un golpe de régimen, un cambio de régimen. Del poder. Claro. Ahí estamos.
Esto hay que entenderlo, y hace muy bien Fernando en traerlo, porque si no, no se entiende nada del 19. Un pronunciamiento básicamente es que ahora mismo coge aquí Fernando para hacer el bastón de mando y dice: señores, cierro el cuartel, me encierro aquí, pongo 2 cañones en la puerta hasta que se haga lo que yo quiero, que es que quiten a fulano de ministro y pongan a Mengano en gobernación. Eso es un pronunciamiento. Una buena idea. Y bueno, ahí pues influían la burguesía de la época, la gran oligarquía, bueno, todas esas cosas, igual que hoy, solo que en versión decimonónica. Y luego el golpe, que es el trastorno absoluto del poder, que es lo que ocurre en la revolución llamada gloriosa, llamada por los que la dieron. Los que la protagonizaron, claro. Isabel II, ¿no? Porque por los demás. Y es muy interesante eso que subrayas tú del tipo de liberalismo. Vamos a ver. El liberalismo en España, después de la revolución de Riego, del golpe de Riego, se divide en 2, ¿no? Exaltados y moderados. Los moderados son, para entenderlos, la Constitución del 12, y los exaltados son la Constitución del 30, la gente de Riego. Bueno, en realidad entre esos 2 va a oscilar todo el siglo XIX español, entre 2 corrientes para la época izquierda, porque la derecha ha quedado arrumbada con el carlismo y el tradicionalismo, ocasionalmente echada al monte, normalmente no, o simplemente haciendo sus negocios, que esos siempre han sido iguales, y izquierda dura todavía no hay hasta que aparezcan los movimientos obreros ya mucho más tarde. Y aquí la corona siempre va a apostar por el liberal moderado, por así decir. ¿Y el liberal moderado qué es? Pues fundamentalmente es una persona de orden. Sufragio censitario, libertad pública limitada, ese tipo de cosas, ¿no? Y, construcción de país, construcción de Estado, poquísimo. Y es seguramente el gran problema de la España del XIX, cuando el resto de Europa está reconstruyendo los estados después de la catástrofe de las guerras napoleónicas, que por todas partes fueron una sangría. En España estamos con un sistema que mantiene el edificio, pero dentro de ese sistema la nación va desapareciendo en realidad. Es que además en Europa hay revoluciones, y tenemos cuando menos 2, la de 1830 y la de 1848, claro, que son revoluciones por la construcción del Estado y de la identidad nacional. Así es, las 2. En España no hay eso. En España, cuando hablamos de revoluciones, incluso realmente estamos hasta falseándolo, porque la gloriosa es una revolución solo en sentido político. Prim se dio buena maña para que no se desbordara a partir de la constitución de las juntas locales, para que aquello no se desmandara en favor de reivindicaciones de tipo socioeconómico, sino que quedara restringido solamente al cambio político. E incluso más tarde, dentro del cambio político, manteniendo la forma monárquica como regencia, pero la forma monárquica solamente con la salvedad de los Borbón, nada más. Pero en el resto tenía que ser una monarquía, iba encaminado a una monarquía. Decirlo, yo creo que lo que hay en el 19 en España es casi una impostura generalizada de todo. Para colmo, no se da la revolución industrial que se da en Europa, y ese es creo que es el gran problema en la construcción nacional. Y es una revolución, y la industrial, que no se dará hasta un siglo después, en el franquismo. Esa revolución industrial de verdad, cuando se produce la desamortización del suelo y la del subsuelo, precisamente en el sexenio, a la caída de Isabel II, lo que hace es atraer inversión privada sin ningún compromiso, inversión privada extranjera, sin ningún compromiso. Ese es el fracaso de la revolución industrial. Y esa ausencia de compromiso lo que hace es que extraen los minerales en España y se van a transformarlos a Gran Bretaña. Aquí no se crean industrias ni se da empleo. Así es. Bueno, ¿y Isabel II de todo esto sabía algo? No. Le traía sin cuidado. Uno lee su vida y realmente parece que no. Es decir, la vida de Isabel II es la de una niña constreñida al mundo de la corte, rápidamente, si vale la expresión, pervertida, a juicio de Javier Paredes, por ejemplo, por el canalla de Olózaga, masón y traficante de armas en su momento, si no recuerdo mal, con Mendizábal, ¿no? Sí. Bueno, eso es lo que se le imputa, por lo menos. Y que vive en un mundo en el que, paradójicamente, lo único que encarna la continuidad histórica de la nación es una mujer que no es consciente de ello. Así es. Y es nuestro gran drama, seguramente. Así es. Y acompañando todo esto, pues precisamente su vida privada. Y es un poco lo que hace José Luis Comellas, tratar de salvar, y yo creo que lo acomete brillantemente, esa faceta, digamos, de lo personal de Isabel II, ¿no? Por otro lado,
evita los temas más escabrosos, porque la verdad es que la vida de Isabel II da para muchísimo en ese terreno, desde sus comportamientos personales hasta sus relaciones maritales con el rey Francisco y, en fin, todo lo que rodeaba a la reina. Y precisamente, bueno, esos temas no los esquiva, pero los trata con una enorme delicadeza y una cierta distancia, tratando no de justificar, pero sí de comprender, que en definitiva yo creo que es muy importante eso en la historia. Hoy estamos acostumbrados a hacer permanentemente juicios de valor y a posicionarnos desde el Olimpo del juzgador, ¿no? Pero él no trata de hacer eso, sino más bien de comprenderlo. Y en ese sentido creo que el libro vale mucho la pena y por eso les animamos a ustedes a adquirirlo, y lo tiene que adquirir a través de este pack que les ofrecemos y acerca de lo cual les informan en la redacción. ¿Qué tal? Pues como bien decías, tenemos aquí el lote Mujeres en la Historia. Vamos a ver los dos títulos que lo componen. El primero de ellos, Isabel II, de José Luis Comellas. En ella se ofrece un juicio sereno acerca de quién fue la primera reina de España y la única titular de la corona española. Una obra maestra llamada sin duda a perdurar. La segunda obra es Fabiola, de Nicholas Wiseman. Una historia que constantemente enfatiza la estrecha comunidad que formaban los primitivos cristianos, su amor mutuo, su solidaridad y su fuerte sentido de comunión. En ella la heroína es Fabiola, una joven belleza de noble familia romana que parece tenerlo todo, pero que sin embargo no se siente satisfecha con su vida. La obra está ambientada en Roma a principios del siglo IV, durante la persecución de los cristianos por el emperador Diocleciano. ¿Y qué tienen que hacer para adquirir estos dos títulos? Pues muy fácil, tan solo tendrán que llamar al 91 616 24 64. Dos libros imprescindibles por nada más y nada menos que 24,99 €. Gastos de envío incluidos en la Comunidad de Madrid, 5 € en la península, 10 en Baleares y 15 en Canarias, Ceuta y Melilla. De vuelta ya de la información que nos han brindado en redacción, tengo que disculparme públicamente por haber empleado ese anglicismo que es pack. Quería decir lote y imagínense genuflexo porque lo estoy. El lote, quería decir que adquiriesen el lote, que la manera de adquirir este libro es a través del lote que les estamos presentando y acerca del cual vamos a hablar ahora, del segundo componente del cual vamos a hablar ahora, que es de una novela que se llama Fabiola, que no tiene nada que ver con la mujer de Balduino, sino que trata de una patricia romana en el siglo IV, en la época de Diocleciano, es la época de la última gran persecución contra los cristianos, en vísperas mismo de del edicto de Milán, que como saben fue el que permitió finalmente, definitivamente, la salida del armario en términos contemporáneos, la salida a la luz de los cristianos. Y la historia de Fabiola pues es la historia de una, como digo, de una noble romana, una mujer romana de buena familia, que a través del contacto que tiene con su entorno va convirtiéndose al cristianismo, impresionada pues por algunas de las características propias y específicas del cristianismo, como son, en fin, la humildad, entre otras, que desempeña un papel muy importante en la novela. Está escrito por Charles Kingsley. Charles Kingsley es un autor de mediados del siglo XIX. Perdón, está escrito por Wiseman, dando respuesta a un libro de Charles Kingsley. Dando respuesta a la Hipatia, efectivamente. Efectivamente, la Hipatia de Kingsley. Bueno, del cual hemos tenido cinematográficamente una versión no hace muchos años, y en donde de lo que se trataba era de fustigar a aquellos cristianos. ¿Por qué le daba respuesta a Kingsley? Bueno, pues porque en 1850, hasta ese momento en Inglaterra, el catolicismo era técnicamente hablando ilegal y, por ejemplo, no podían aparecer las dignidades de la Iglesia Católica en público vestidas de tal guisa. Y había toda una vieja costumbre de 2 siglos largos de ocultación, ¿no? Y para dar respuesta a eso, Wiseman lo que hace es contestar a las, podemos calificarlo así, a las patrañas de Kingsley, que recrea una Alejandría en el siglo V, en donde los cristianos son el resumen y compendio de todos los males. Así es. Bueno, es una historia muy interesante, efectivamente, porque yo creo que tanta fabulación hay en el Hipatia como en el Fabiola, para que nos vamos a engañar, de Wiseman, pero es muy interesante porque el siglo XIX, ya hemos comentado aquí largamente libros sobre la restauración del cristianismo en Europa, en el siglo XIX, etcétera, es un siglo de guerra civil ideológica. Y dentro de esa guerra civil ocupa un lugar muy importante la reconstrucción del pasado. Y así como en los entornos nacionalistas se reinventa la tradición céltica, por ejemplo, la tradición germánica, la teología de Wagner es de esta época, en ese mismo contexto cultural se reconstruye un pasado, en este caso romano, cocinado al gusto de tu opción ideológica. Entonces, si tu opción ideológica es anticristiana, inventas Hipatia. Y coges una figura concreta que existió de verdad, sí, cierto, pero
transpones su circunstancia a tu forma de interpretarla, o si eres católico, como es el caso de Weisman, coges un personaje que reconstruyes, en este caso Fabiola, que es una patricia romana, y reconstruye su circunstancia en el sentido que a ti te interesa. Fabiola es una patricia, bueno, no vamos a contar aquí la novela porque si no perdería todo el interés, pero usted recordará Quo Vadis, por ejemplo, estamos hablando de historias del mismo carácter, ¿no? Una patricia que un día maltrata a una cristiana e impresionada por la mansedumbre con la que reacciona la cristiana, dice, ahí va, esta es superior a mí siendo solo una esclava. Y a partir de ahí comienza su camino de transformación. Lo cual en el contexto inglés, en el que, como bien acaba de explicar Fernando, el catolicismo romano estaba como el catolicismo en China hoy, es decir, pues, fuera de la legalidad, por así decir, o sea, no era clandestino o ilegal, no, pero sencillamente no formaba parte de la vida pública. Esto, por cierto, conviene recordárselo a los liberales tipo Esperanza Aguirre, que se fascinan con el liberalismo anglosajón. O sea, en el siglo XIX, en Gran Bretaña, ser católico, públicamente hablando, estaba muy mal visto. Y cuando un personaje como Chesterton se convierte al catolicismo ya a finales del siglo, principios del XX, es una revolución por ese motivo. Bueno, bien, ahí viene esta obra de Weisman a decirle, perdón, de Weisman, que lo he pronunciado en alemán. En alemán. Bueno, es que su origen sí, Weisman, porque es hombre blanco, ¿no? En definitiva, en alemán. Sí. Bueno, no digas hombre blanco, que es políticamente incorrecto. Es decirle al inglés católico, alegal, decir, a pesar de que seas alegal, eres superior a ese patricio anglicano que te desprecia, etcétera, ¿no? Ese es el contexto de esta historia, que está francamente bien. Desde el punto de vista de la documentación histórica, es decir, si usted quiere aprender cómo era realmente la Roma de la época, bueno, tómelo. No es como una película de Hollywood, es más serio y tal, pero tómelo con cierta distancia, ¿no? Pero como construcción, sobre todo ideológica, lo que representa cada personaje, eso sí está muy bien conseguido. Has tocado un tema particularmente sensible, creo que además, bueno, en nuestros días, ¿no? Pero la historia siempre ha sido, la historia como todo, pero la historia de forma muy destacada, siempre ha sido un arma arrojadiza. Es decir, la historia siempre ha sido interpretada al gusto del poder o en contra del poder. En cualquier caso, quien sufre es la historia, es decir, es deformada porque se le enfoca de una determinada manera. Probablemente eso ha sucedido siempre. Sabemos que sucedía en tiempos de Roma. Sí, bueno, podríamos hablar de la versión que da Cicerón de Catilina, por ejemplo, y segurísimo que hay transformaciones sectarias mucho antes de eso, ¿no? Pero la cosa se vuelve particularmente grave cuando irrumpen las ideologías en la historia. Y el siglo XIX es el siglo de las ideologías, es el siglo donde irrumpen, cuando irrumpen. Y eso es lo que yo creo que da lugar a una interpretación que donde efectivamente se proyectan, y es lo que más ha transformado la historia, lo que más daño le ha hecho a la historia, en mi opinión, es que se han proyectado las categorías actuales sobre episodios pasados de una historia cuyo pasado no puede interpretarse a la luz de los conocimientos actuales y sobre todo de las categorías de pensamiento actual. Exactamente. Y eso es algo que cuesta mucho hacer entender a la gente, pero tiene todo el sentido del mundo. Vamos a ver. Si usted y yo nos ponemos a pensar ahora en nuestros abuelos y en por qué hacían las cosas que hacían, ¿cuántas veces no nos hemos hecho la reflexión familiar? ¡Qué barbaridad! Bueno, pero para ellos no era una barbaridad, pues era su contexto. Entonces, hacían cosas, bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Es decir, la historia hay que interpretarla en función del contexto en el que ocurrían las cosas. Entre otras cosas porque es la única forma de entenderlo. Si no, no entiendes nada. No entiendes nada. Hay un ejemplo muy simple que no tiene nada que ver con esto que estamos tratando ahora de mujeres, pero bueno, cuando Felipe II prohíbe a los profesores de matemáticas españoles impartir clases en el extranjero. ¿Qué es lo que piensa el historiador del XIX, que es un historiador ideológico, liberal? ¡Ah! Retrógrado, oscurantista, hoy diría fascista, no sé qué. Bueno, pues no. Exactamente igual que en la Guerra Fría, americanos y soviéticos prohibieron a sus físicos salir fuera del país porque no se llevaba el enemigo la bomba, pues allí exactamente igual los profesores de matemáticas y de artillería, claro, españoles no podían salir fuera. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Tienes que irte al contexto, a la situación, para entender por qué pasaban las cosas. Y se gana muchísimo cuando lo entiendes. Claro, eso es cuando tratas de entender la historia, no de enjuiciarla. Exacto. Es que es la diferencia. Puedo utilizar en tu provecho. Eso es. Cuando hablamos hoy, por ejemplo, hablábamos en otras ocasiones de Lutero y de Carlos V, por ejemplo, es difícil. Yo creo que no hay ni siquiera por qué hacerlo, pero es difícil interpretar cuál es el verdaderamente moderno. Hoy en día, por ejemplo,
se interpreta que el concepto de esa Europa unida a través de la cristiandad de Carlos V sería más moderno. En realidad era un concepto probablemente más medieval, pero es una discusión interesante sin duda, pero que lo que hace es proyectarnos a nosotros sobre la historia, no la historia sobre nosotros. Ahí estamos. Está Entonces, muy bien visto, efectivamente. No lo entendemos. El problema es que no llegamos a entenderlo. Y yo creo que hay un propósito deliberado también de que no lo entendamos. Hay un propósito deliberado de enjuiciarlo todo, es decir, de utilizar un criterio ideológico, que para mí ese es el grave pecado en todo este asunto, ¿no? En el caso de lo que nos ocupa, efectivamente, este libro es una respuesta que trata de ser equilibrada a la deformidad de la Hipatia de Kingsley, que fue un libro que además tuvo un gran impacto en su momento en la Gran Bretaña de su tiempo, ¿no? Y a ese respecto, en el sentido de utilizar la historia como lo que realmente es, el otro libro del que hemos hablado, el de Isabel II de Comellas, viene muy bien, porque al final es la colección de hechos concretos lo que te permite reconstruir de verdad un cuadro, ¿no? Claro, evidentemente es lo que le falta a una novela histórica, pero una novela histórica no pretende eso, pretende contar otra cosa, ¿no? Y desde luego, si de lo que se trataba era de poner en escena la gran quiebra del mundo cultural romano por la irrupción de un cristianismo que llegaba en un momento en el que en los viejos dioses ya no creía nadie, y desde hacía tiempo, o sea, el libro de Cicerón de la naturaleza de los dioses es clarísimo en ese sentido. Creo que una magnífica puesta en escena es este Fabiola de Weisman, efectivamente. Pues así es, y son dos libros sobre mujeres que hoy es una temática precisamente pues muy actual y que nos lleva además a un hecho, en fin, no tenemos ya mucho tiempo para comentarlo, pero que conviene por lo menos dejarlo expuesto, si acaso para ulteriores programas, y es que el cristianismo entró en Roma fundamentalmente por las mujeres. Es así. Fueron las mujeres y que es un hecho que durante mucho tiempo se trató de soslayar porque se consideraba como inferior. Claro. Hoy, en cambio, está revalorizado, pero no hace mucho tiempo de esto se procuraba no hablar, porque el hecho de que hubieran sido las mujeres y los esclavos en gran medida, los criados más bien, diríamos, probablemente, los que adoptaran el cristianismo, pues quedaba un poco feo. Pues José Javier, muchísimas gracias. A ti, Fernando, y ha sido un verdadero placer comentar estos dos libros, como digo, acerca de dos mujeres. Y a todos ustedes, pues le pasamos con redacción para que les den los detalles de cómo adquirir este lote. Vamos a hacer un repaso. Las dos obras de este lote son Isabel II y Fabiola, dos títulos imprescindibles que no deben faltar en la librería de su casa. Y ahora recordamos a los espectadores, el teléfono al que deben de llamar para adquirir estos lotes es el 91 616 2464. Estos dos libros por tan solo 24,99 euros. Además, si vive en la Comunidad de Madrid, los gastos de envío están totalmente incluidos. 5 euros en la península, 10 en Baleares y 15 en Canarias, Ceuta y Melilla. Bueno, pues espero que hayan tomado nota de los datos que les han dado en redacción, porque de verdad que el lote en cuestión merece la pena. Les va a entretener sobremanera y además pues tiene esa actualidad de que se trata de dos mujeres, las dos interesantes, cada una a su manera, muy distintas, muy diferentes. Eso también se lo queremos avisar. Nada más, simplemente darles las gracias por habernos acompañado en esta nueva entrega de Leer por Leer y les esperamos próximamente.